Soy una mujer que nació el 9 de marzo de 1978. Pero nunca imaginó que con su llanto, su primer aviso a este mundo de que había nacido, le pusieron su primera etiqueta: ser Piscis. ¡Qué fuerte! Pero en este camino, el camino emocional al éxito, decidí disfrutarlo. Y muchos de nosotros vemos a personas aquí en un escenario, en una pantalla, en una portada de revista, y vemos éxito. Vemos triunfos, logros, y pensamos que todo es perfecto. Muchas historias de éxito he visto en mi camino, y yo pensaba que nacieron con suerte, la suerte con la que no nací yo. Porque ser Piscis significaba ser soñadora sin aterrizar tus sueños. Y hoy vengo a compartirles este camino emocional. Y una de las primeras cosas que transcurrió en este camino, pues fue tener una madre maravillosa. Esa señora que me honró al darme vida. Y ha sido el amor incondicional en todo este camino. Pero luego me embaracé. Y un día escuché ese comentario mientras yo acariciaba mi pancita. Pensé que ibas a lograr tus sueños. Y yo, ¿por qué no? Porque yo hablaba de sueños. Y le dice, porque estás embarazada. Y fue cuando regresé a mi casa, abracé esa panza a este hombre que está aquí. Y le dije, voy a ser la mujer que logra sus sueños siendo exitosa como mamá. Gracias por hacerme sentir exitosa todo mi camino. Y avancé, crecí y realicé uno de los primeros sueños. Emprendí un negocio pensando pues, que iba a ser fácil nomás por tener ya las instalaciones. Pero la realidad es que no. Emprender es un reto. Y lo descubrí cuando me encontraba con mi amiga, juntando monedas para completar los tacos de nuestros hijos mientras los mirábamos. Todos me miraban como la directora y dueña de un colegio. ¿Cómo no vas a tener para los tacos? Pero es que emprender implica un reto. Sí. Su amistad me ha acompañado en esos momentos de escasez. Pero hoy estamos aquí riéndonos de lo que prometimos reírnos. Un día vamos a reírnos de este momento porque vamos a hacer algo grande. Felicidades, amiga. Te admiro, eres grande. Somos grandes. Pero en ese camino tomas decisiones. Decisiones que crees inteligente, ¿verdad? Porque nadie te entrena para la vida. Pero hay situaciones que te tumban. Y un día que me encontraba en un sillón, que sentía que me comía y me hundía, le pedí a Dios levantarme. Y cuando al día siguiente estaba en esa bañera cantando en lugar de llorando, y al verme al espejo vi mi mirada, dije, aquí habita Dios. Sabía que tenía una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Pero no sabía cómo empezar, ni cómo dar ese paso. Pero recordé a una mujer que desde mi vista lo tenía todo para ser feliz. Y empezó a hacer cosas que nunca hacía. Y me mostró que aún teniéndolo todo, se podía lograr más. Gracias, comadre. Tomé la mejor decisión a partir de tu ejemplo. Soy la mujer que tienes aquí porque me inspiraste a dar ese paso, a reinventarme en la mejor versión. Pero tú crees que cuando ya te reinventas y que todo estás tomando mejores decisiones, que ya te amas, que ya decides, todo va a funcionar perfectamente bien. Pero no. La vida te tiene tantas sorpresas para incomodarte y llevarte a tu destino, a tu verdadero propósito. Y fue cuando tuve que volver a caer, pero levantarme. Y me preguntaron, ¿en qué eres experta? En fracasar. Pero soy experta en fracasar y levantarme más rápido. Me entrenó la vida para ello. Y fue cuando diseñé el taller Haz que Suceda. Y di mi primer taller como si yo fuera la más exitosa. Y ahí fue donde conocí a mi primera fan. Y hoy, mi gran amiga incondicional,
y mi amiga espiritual. ¿Sí? Hoy estoy aquí para decirte que tus decisiones son asertivas, que puedes tomar mejores decisiones, claro está, pero que tu camino se puede disfrutar. No te puedes evitar la adversidad, y no se trata de evitarla ni de no dejar reconocerla, al contrario, aceptarla para ver en qué te vas a transformar. Sí. Honro hoy a mi linaje femenino que me ha permitido romper todos los patrones que he descubierto en la vida para convertirme en la mujer disruptiva que rompe las reglas de su linaje familiar. Gracias. Cuando me preguntan mi historia, nunca la cuento. De hecho, suelo contar mi historia de una manera cómica. Siempre imagino las cosas adversas como cómo lo voy a escribir en mi libro de manera cómica para que la gente se ría. Y reírme yo, y se me pasa rápido toda situación. Pero la realidad es que cuando se trata de mi historia, regreso a 1986, la muerte de mi padre. No solamente saber que mi padre no regresó esa noche, sino lo que significó en mi vida. Mi historia realmente no inicia cuando nací, ni antes de que falleciera mi padre, porque no recuerdo nada. Recuerdo lo que pasó después. Recuerdo la sala de mi abuela paterna, en ese hogar tan frío, tan carente de caricias, donde dar abrazos y besos era algo que no se podía. Pero no era solamente el rostro de la abuela y su voz la que me hacía saber que no me deseaba, porque mi rostro le recordaba a mi padre y la decisión de haberse unido a mi madre. Me tocó pagar el precio. Mi abuela me sentaba en esa sala a ver a Walter Mercado. Y Piscis. Escuchaba todos los signos, pero realmente los ignoraba. Lo único que sabía es que Walter iba a decir que yo era una soñadora, casi en el limbo. Y nació en mí la pregunta si ser Piscis realmente era soñar y nunca aterrizar tus sueños. O sea, yo no iba a lograr nada en la vida realmente. Era una niña que ya estaba dudando de su futuro exitoso. El lenguaje de mi abuela, o puedo decir el lenguaje de amor, eran los cuidados, porque en esa casa nunca me faltó el cuidado, la buena alimentación. Pero el lenguaje oral me hacía saber que yo me tenía que casar con un rico para hacer algo en la vida, porque Walter Mercado me destinaba a no triunfar. Honro a mi abuela. Y en ese hogar y en mi contexto, pues no se hablaba de sueños, mucho menos de negocios. De hecho, nunca imaginé ser empresaria. Eso estaba tan alejado de mi realidad, porque mis posibilidades económicas pues no permitían ni pensar en qué podías construir. Y mi contexto pues era casarte y tener una familia. Realmente el tema de los negocios no se hablaba. El tema de cumplir tus sueños mucho menos. El tema de aspiraciones tampoco. Pero yo no quería resignarme. Mi voz interior, mi ser, había algo dentro de mí que me hacía saber que yo podía hacer algo grande. Aún no sabiendo qué, pero yo sabía. Y aún en ese contexto, aún con esas limitaciones, hice algo poderoso. Un día me encontré la revista donde vienen todos los horóscopos del año. Era renegada de los signos zodiacales. Nunca los escuchaba.
Pero ese día por alguna razón se me ocurrió hojearla y descubrí algo diferente de lo que mencionaba Walter. Descubrí que había cualidades muy virtuosas en cada uno de los signos, hasta en la de Piscis. Y agarré un cuaderno y empecé a hacer mi lista. Yo voy a ser fuerte como Aries, valiente como Leo, porque como Piscis soy llorona. Voy a ser disciplinada como Capricornio. No sabía que me estaba reprogramando. Lo que sí sabía es que a partir de ese momento decidí que en cada situación yo iba a ser el signo que me convenía ser. Y empecé a fingir que era fuerte, que tenía carácter, que era valiente, que era disciplinada, empática, todas las veces. Tengo cada una de sus mejores cualidades en mi vida, en mi ser. Y empecé fingiendo. Cuando tenía ganas de llorar, Lorena, recuerda que tú eres valiente. Recuerda, tú puedes, Lorena. Y no quiere decir que no llorara. Lloraba a escondidas, pero no frente a ti. Sí. Porque yo ya no era la Piscis llorona. Era la mujer capaz de autorregularse y mostrar su carácter. Y así empecé a fingir hasta que me lo creí. E hice que todos se lo creyeran y hoy me inviten a estar aquí. El hecho es de que funcionó. Empecé a tener voz, empecé a decidir. Y un día, esa voz se reveló nuevamente. Recuerdo al abuelo que un día dijo que era una libertina. Y dije, ¿qué es libertina? Y me fui al diccionario y dije, yo no soy eso. Pero romper patrones y reglas puede hacerte ver una libertina. Hoy no, hoy soy disruptiva. El hecho es de que empecé a romper reglas y un día antes de entrar a la universidad para ser la contadora que la familia esperaba, decidí ser mi vocación, licenciada en educación preescolar. Y fui y hablé con mi tío Sergio y le dije, tío, yo no quiero ser contadora. Y dice, ¿qué quieres ser? Quiero ser maestra. Porque de niña yo jugaba a ser maestra y quería recuperar a ese sueño que me había alejado. Y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, vas a hacerlo. Si quiero 10 aquí. Y me dio y fui a pagar mi universidad y mi registro. Afortunadamente las colegiaturas eran mucho menos de lo que son ahora. Y lógico, mi familia se molestó porque ya no cumplí el sueño de alguien más. Me aferré al mío. En este sentido, rápido los comentarios empezaron a salir. Te vas a morir de hambre. Vas a andar en las marchas. Entendí que lo que yo había decidido era otro reto más, otra etiqueta más. Y fue cuando decidí decir un día con voz alta, con el carácter de Aries, la valentía de Leo, yo voy a poner mi colegio en el 2025. Estábamos en 1996. ¿Por qué dije el 2025? Porque en el 2000 se iba a acabar el año, entonces pues, ya me salvaba y por lo menos ya no me decía nada. Y si es así, y si no se me acababa el año, ¿se acuerdan que en el 2000 se iba a acabar el año? Entonces si no se acababa, pues tenía de aquí al 2025 para hacer algo o se les olvidaba. Pero eso me mostró el poder de mi voz. Porque en el 2004 abrí las puertas de ese colegio. Cuando tú estás decidido a hacer tu voz, a escucharte, las oportunidades se presentan aun cuando estés tan lejos de todas esas posibilidades. Pero aviéntate a emprender sin clases de negocios, sin administración, sin liderazgo. Las etiquetas volvieron a salir y las palabras, déjalo. ¿Para qué tienes algo si no tienes dinero? Ya ves, estás ahí todo el día y no ganas. Pues me digo que no le tenía ni para los tacos. ¿Sí?
Y todos esos comentarios me llegaron a hacer dudar de si había tomado la mejor decisión. Y fue cuando decidí hacer caso a ese comentario constante. Eres muy buena, métete en una escuela de gobierno. Anunciaron que había solicitudes para plazas, decidí aplicar y al hacerlo no le dije a nadie. Pasó el tiempo y estaba en la cocina cuando de pronto me habla mi exdirector y me dice, Lorena, felicidades, pasaste el examen de la plaza. Entre más de 400 maestros quedé seleccionada. Y yo, sí, ni me acordaba. Pero nunca fui por mi plaza, por el que era aceptar que ese era mi destino. Y mi ser me decía que yo había nacido para algo grande y no quedarme en un salón de clases. Y decidí seguir juntando monedas para los tacos. Así fue cuando en el 2004 llegan 3 palabras a mi vida: inclusión, diversidad y equidad, para lograr una educación de calidad para todos. Y ahí tomé otra decisión muy importante. Mi colegio sería una escuela para todos y todas. Y empecé a estudiar de inclusión, pero también de negocios. Y empecé a leer historias de personas exitosas, pero su historia era un fracaso antes. Y fue lo que me hizo saber que lo estaba haciendo bien, que fracasar en mi camino era parte de mi aprendizaje. Y cada vez que me decían, si no tienes, no te da para comer, déjalo. Yo decía, ellos no han leído el libro que ya leí yo. No tienen la información que ya tengo yo. Y dejé de dar explicaciones y solamente escuchar lo que a mis oídos le hacían bien. Y era lo que me decían esos libros. Soy el resultado de cada libro, cada página en la que decidí reinventarme y aplicarme. Aún no soy la mejor experta en finanzas, ¿verdad? Pero vamos en ello. El hecho es de que así fue que empecé con un alumno con discapacidad, superando mis miedos por mi falta de información, pero me fui capacitando y capacitando hasta llegar a los 40 alumnos en una escuela de 130 alumnos. Logré un colegio inclusivo. Pero en el 2020 llegó otra sorpresa, como a todos. Y lo que estaba logrando y volviendo exitoso se derrumbó otra vez. Pero en cuestión de segundos decidí, al darme cuenta que Dios había matado mi vaca, que con 75 centavos podía tener una gran hacienda, un ganado. Y así nacieron 3 negocios más. No 1, 3. Imagínate, ya era experta en fracasar. Con 75 centavos podría lograr 3 negocios. Y rompí la siguiente regla: enfócate en una sola cosa, nada más haz una cosa a la vez, esto, aquello. No, la urgencia y la edad no me permitía empezar a la vez una sola cosa. Y así fue. En el 2021 se convirtieron 4, en el 2024 se convirtieron 5 y este 2025 van a ser 6. ¿Y qué creen? Hoy en día tengo la Academia para Mujeres de Negocios, para entrenarlas a disfrutar su camino emocional al éxito, porque la vida lo único que me enseñó fue ser experta para enseñarles a las mujeres cómo se disfruta la vida. Sinergia, haciendo sinergia con empresas, con escuelas y gobiernos para transformar ciudades incluyentes y accesibles para personas con discapacidad. Logrando que Madrid y Argentina me volteen a ver y seamos ahora socios estratégicos para empezar el primer clúster de turismo inclusivo y de ciudades accesibles incluyentes en toda Latinoamérica, que no existe. Haciendo eventos en su primer formato, ya no más en Tijuana, trascendí fronteras. Educación que inspira para capacitar a docentes de escuelas públicas para la educación inclusiva. El centro evaluador para certificar a las empresas, a las escuelas en la inclusión. Y el que me tenía que dar dinero, pues el de networking, el network marketing, para lograr hacer mi primer crucero por las Bahamas. La realidad es que si tú me preguntas cómo lo hice, muy sencillo. Declaré que Dios era mi socio número 1. Elegí reconocer cada situación, recuperarme de ella
de lo único que sí tenía control, mis pensamientos. Y reinventarme cada vez en mi mejor versión, en una Piscis disruptiva, alineada a cada uno de ustedes, porque compartimos una cualidad, una virtud, una emoción, un valor. Hoy te digo nada más que ya no esperes a tenerlo todo perfecto, que en la vida no se trata de evadir la adversidad, abrázala para que veas todas las oportunidades que vienen detrás de ella hacia ti. Elige hoy recuperarte y reinventarte, porque realmente no estamos tan lejos de lo que deseamos. Se trata de transformar un pensamiento y hacer que suceda. Gracias. Gracias. Lorena, quiero que nos digas la mujer que se ve en un futuro al 2030. ¿Cuál es la mujer que tú visionas, la que ves en un futuro? Me veo ya en el 2021 recorriendo nuestro estado, nuestra ciudad, transformando ciudades incluyentes y accesibles para las personas con discapacidad. Eso es algo que veía tan lejano que pensar como tener el clúster, yo lo veía como que no, yo tenía que hacer algo mucho más grande para estar ahí. Y este año ya soy esa mujer capaz y me veo en eso. Viene mucho trabajo. Gracias. Gracias.